Hoy tenemos 10 preguntas que muchos de ustedes se hacen en su vida espiritual y en su modo de fe. Y hoy estoy con mi esposa que tenemos unas respuestas y una pregunta que podrían ayudar a completar tus dudas a la hora de orar y a la hora de tener fe en las cosas de Dios. Y la primera pregunta es, ¿qué significa para ti tener fe en tiempos difíciles? Para mí, tener fe en tiempos difíciles es creer en Dios aunque no vea nada. Por ejemplo, podría mostrarle un ejemplo bien fácil, y es que yo trabajaba en un lugar y en ese lugar me tocó sacar un vehículo y a los 3 meses de sacar ese vehículo me despidieron. Y ahí no tenía ni cómo pagar el vehículo, mi familia no me podía ayudar y no tenía ningún otro tipo de fuentes de ingreso. Pero era cristiano y alguien con fe en Dios. Y ahora, en ese momento yo dije, bueno, me llevó el diablo. Porque literalmente en esos momentos tú crees que es una malicia del diablo, que es Satanás, que te cayó una maldición, sin saber que Dios tenía un propósito mejor para ti. Ahora yo estoy en una mejor condición y eso significa que yo tuve fe, aunque en el momento dudé, porque llegan los momentos de duda, pero reactivé mi fe. Y dije, si Dios me metió en este momento difícil, Él me va a sacar. Así mismo como el pueblo de Israel, lo metió en el momento difícil, pero también los libró de la mano del faraón. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, aprende a tener fe, aunque no veas nada, porque mañana vas a dar voces de victoria por lo que Dios hizo. Amén, amén. ¿Cómo has visto la mano de Dios obrar en tu vida? Yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida poderosamente. ¿Por qué? Porque Dios es tan maravilloso que hay momentos que no lo entendemos. ¿Por qué? Porque mi familia quizás no tiene muchos recursos, mi familia nunca ha tenido muchas, muchas riquezas, pero en medio de todo esto, hemos sido una familia que hemos visto la mano de Dios. Gracias a Dios nunca he estado interno en un hospital, nunca he tenido que ir a ver a mi madre en un hospital, a mi padre a un hospital. Siempre he estado en salud por lo que Dios ha permitido en mi vida. Y ahí yo he visto la mano de Dios porque quizás no tengo para un seguro médico caro, no tengo para quizás una operación cara, mi familia no tiene dinero ni yo tampoco lo tengo, pero sobre todo eso tengo el favor y la gracia de Dios. Y eso es más que importante. A veces queremos ser millonarios, querer tener riquezas de la tierra, sin saber que lo más importante que tenemos es la gracia y el favor de Dios. Así que yo he visto la mano de Dios obrar a través de mi vida espiritual, de mi salud, que hoy tengo una pareja, tengo mis padres vivos, tengo mis hermanos vivos. ¿Qué más bendición que Dios esa en tu vida? ¿Y qué consejo le daría a alguien que siente que su fe se ha debilitado? Mira, hay veces que nosotros queremos privar en los superhéroes. Decir, ten fe siempre, nunca dude. Que hay gente que nunca ha visto el milagro porque duda. Claro, la duda es un factor que limita el milagro de Dios en tu vida. Pero mi consejo para ti es, si un día llega la duda a tu vida, sácala. Porque es inevitable que en un momento llegue el momento de pensar que Dios no lo va a hacer. Porque hay milagros que tardan y la espera de ese milagro te hace entender que Dios no lo va a hacer. Y se vale que llegue el momento de duda, pero lo que no se vale es quedarte en la duda siempre de creer que Dios no va a sobrar. Así que cuando llegue la duda, levántate con más fe de creer que Dios lo va a hacer. Cuando llegue la respuesta negativa, levántate con más fe de que Dios va a proveer el milagro. Así que en ese momento difícil, en ese momento de amargo, levanta la fe siempre. Cuando llegue la duda, métele fe y verá la mano de Dios obrar en tu vida. Amén. ¿Cuál ha sido el versículo que te ha fortalecido en momentos de prueba? Tengo un versículo que a mucha gente le gusta y de hecho en mi iglesia lo tienen como lema. Y es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo no simplemente para mí, sino que mucha gente inconversa lo tienen. Muchos deportistas tienen ese versículo en sus tenis o en alguna parte de su casa o en la Biblia marcado, porque es un versículo que te enseña que aunque tú no puedas, con la ayuda de Dios tú lo puedes lograr todo. Aunque te falten las fuerzas, aunque te falten los recursos, siempre recuerda que Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Qué ámbitos a diarios nos ayudan a fortalecer nuestra fe? Hay cosas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, como la oración, orar, la lectura de la palabra que nos enseña que Dios ha hecho muchas cosas grandes con hombres y mujeres en la Biblia, con casos imposibles de esterilidad, mujeres que no podían producir vida en su vientre, Dios hizo milagros. El pueblo de Israel oprimido, Dios lo libertó. Bartimeo ciego, la mujer del flujo de sangre, la mujer tsunamita. Hay muchos ejemplos bíblicos donde Dios ha fortalecido a su pueblo. Así que para momentos de debilidad, orar,
buscar la presencia del Señor, leer la palabra, eso siempre funciona. Amén. ¿Y por qué tú crees que Dios permite pruebas en nuestras vidas? Dios permite pruebas muchas veces en nuestras vidas. Es para fortalecer nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas, porque imagínese usted, si todo fuera abundancia, hay mucha gente que se olvidaría de Dios. Si siempre está en salud, si siempre está en riqueza, si nunca le falta nada, nunca diría que Dios existe porque simplemente entenderían que su propio sustento depende de ellos. Pero cuando Dios a veces trae la prueba, cuando Dios a veces trae la dificultad, hace entender a la gente que dependen de Dios. Por ejemplo, si hoy me falta algo, yo le pido a Dios que me ayude a trabajar para tenerlo, porque dependo de Dios. Pero hay muchas veces que si lo tengo todo, me olvido de Dios, ni doy gracias a Dios por lo que tengo. Por eso es que Job me enseñó una lección de vida muy grande, y es que él lo tenía todo y lo perdió todo. Y de repente alguien quería decirle, pero ya maldice a Dios, ya tú no tienes nada. Y él dijo, yo voy a agradecerle a Dios solamente por lo bueno y no por lo malo. O sea que todo lo que Dios permite, sea bueno o malo, también debemos darle gracias a Dios por eso. Amén. ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando nuestras oraciones sentimos que no son respondidas? Es una pregunta bien importante porque hay muchos que se preguntan cómo Dios no responde mis oraciones. ¿Será que yo no soy elegido? No soy justo. Sino que es como dice su palabra. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de estar felices, hay tiempo en la cual no vamos a ver a nadie, hay tiempo en la cual los amigos nos van a ayudar. O sea, todo tiene su tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios está permitiendo es con un propósito, con un plan. Hay muchas cosas que no entendemos hoy. Y mi respuesta para esa pregunta es aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a confiar en Dios si mis oraciones no son respondidas? Aún Dios nos responda, tenemos que entender que algo está tramando para nosotros. Aún tú no escuches la respuesta de Dios, tú tienes que entender que Dios no te va a dejar en vergüenza, que Dios no abandona a nadie. Si tú te mantienes creyendo en medio de la prueba, tarde o temprano tus oraciones serán contestadas. De orar como conviene, de orar correctamente, la Biblia dice que nadie sabe, sino que el Espíritu Santo de Dios intercede con gemidos por nosotros. O sea, que a la hora de tú sentir que Dios nos responde, mantén la calma y sigue esperando, porque la respuesta de Dios tarde o temprano llega. Amén, amén. ¿Qué papel juega la comunidad y la iglesia en el crecimiento de nuestra fe? Yo creo que muchas veces tendemos a confundir esto y quiero que la gente preste atención. Y es que nosotros entendemos que muchas veces nuestra fe está basada en simplemente lo que nos brinda la iglesia. Paso a explicarme. Si la iglesia no me ayuda a orar, si la iglesia no me apoya, entonces yo voy a dejar de creer en Dios, voy a dejar de creer en los milagros, voy a dejar de creer en Jesús porque una gente X o Y me traicionó o no hizo lo correcto para mi vida. Sin entender que nuestra fe debe ser fortalecida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo que miren el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, que no pongan su mirada en el hombre. ¿Por qué? La iglesia te puede ayudar a fortalecer tu espíritu, la iglesia te puede ayudar a orar, la iglesia te puede formar y tu fe puede ser aumentada. Pero en caso de que la iglesia o donde esté no cumple ese rol, tu fe debe crecer, tu fe debe aumentarse, tu fe debe ser comprometida con Jesús. O sea, si la iglesia me apoya, qué bien. La iglesia debería jugar un rol bien importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque a veces entran sin conocimiento, a veces entran sin sabiduría y que la iglesia te apoye, te enseñe cómo conectarte con Dios. De alguna manera tú vas a descubrir tu alineamiento personal, pero te den tácticas de cómo orar, de cómo postrarte, de qué es la oración o te den significados para que tú lo entiendas. Eso puede cambiar tu vida. Pero la iglesia no es el centro de fortalecer tu fe. Tú tienes que tener una intimidad personal con Dios. Ahora, la iglesia tiene un compromiso social y moral con sus miembros, con la comunidad, de enseñarle qué es la oración, como mismo enseñó Jesús a sus discípulos, cómo buscar a Dios, la dirección de leer la palabra. Claro que la iglesia tiene un compromiso, pero más allá del compromiso de la iglesia, el compromiso con nuestra fe es personal. Esa es mi opinión. Amén. Y nuestra última pregunta es, si alguien nunca ha tenido experiencia o relación con Dios, ¿cómo le explicaría el poder de la fe? Está profundo eso. Porque nosotros basamos nuestras prédicas y nuestros mensajes en que la gente cree en Dios por el poder de lo que Dios ha hecho. Si Dios ha hecho un milagro en mi vida, damos testimonio de un milagro.
Si Dios ha hecho cosas grandes, damos el testimonio de que Dios es real a través de las cosas grandes. Pero una persona que nunca ha tenido experiencia con Dios, que nunca ha conocido de Dios, ¿cómo le damos el consejo de tener ese conocimiento? Es orando para que Dios lo llene de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me enseña que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. O sea, cuando alguien va a conocer a Dios, primero debe entrar en él la decisión de aceptar que su Espíritu entre a su vida. Primero debe aceptar que Dios more dentro de él, y esa misma decisión va a provocar que el Espíritu Santo lo dirige y lo moldea. Dice la misma palabra que el Espíritu de Dios nos va a direccionar a las direcciones que convienen. O sea, nos va a decir por qué lugares debemos tomar o cómo son los senderos que debemos caminar. Entonces, lo primero que la gente debe hacer es pedirle al Padre que su Espíritu Santo more en ellos para que ellos puedan conectar con lo que es Dios y comenzar la relación con el Padre. ¿Por qué? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para hablarte de Dios? Hoy yo te puedo decir, Dios es real, Dios es bueno, Dios es bondadoso, de acuerdo a mi experiencia. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo llene y more en ti, Él te va a dar cada experiencia personal que le corresponde a cada persona. Mi experiencia son mis experiencias que pueden fortalecerte, pero tus experiencias son las que te van a mantener siempre confiando en Dios. Y yo creo que esa era la última pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con una oración, que la gente se suscriba al canal, comparta esta palabra, se suscriba, le dé like y se lo envíe a alguien que le puede bendecir la vida. Así que yo quiero que tú ores por las vidas para despedir este video. Amén. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Dios. Gracias, Dios amado, por tu presencia. Gracias porque tú eres magnificente. Gracias porque en nuestra debilidad tú nos socorres, tú nos ayudas. Cuando nuestra fe mengua, tú, aleluya, nos impulsas a seguir creyendo de que tú estás ahí en aquellos momentos difíciles, Dios. Y mira a las personas que nos están escuchando, Dios. Te pedimos que fortalezca su fe.